Hablábamos nosotros ayer, bueno, la semana pasada de lo que eran las tecnologías modernas, de la inteligencia artificial, de la realidad virtual y del Internet de las cosas. Y muchas cosas que también están asociadas a ellas, ¿verdad? Dentro de la inteligencia artificial indicábamos de la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Pues es aquella área que estudia todas esas partes que nosotros la estamos incluyendo en los seres humanos, pues para beneficio de los seres humanos. Las personas que no pueden a veces por alguna condición caminar con ciertas prótesis robóticas, lo hacen caminar, ¿verdad? O en algunos casos con poner un chip, ¿verdad? Lo hacen caminar. La vista, por ejemplo, ha sido otro órgano de estudio que también se ha incorporado dentro de los humanos en algunas pruebas. Entonces, la inteligencia artificial también dentro de la cibernética. Hay tantas cosas, brazos, ¿verdad? Que son prótesis o la pierna, ¿verdad? O algunas, bueno, el marcapaso de hecho es algo que le ponen a usted dentro de su cuerpo y es algo que es una máquina que ahora les están poniendo un procesador. Entonces vean ustedes hasta dónde estamos llegando. La realidad virtual, pues, sabemos nosotros que es algo ficticio, pero que le muestra a ustedes sensaciones como que es algo real. Y ahora vemos un montón de ejemplos. En sus inicios, pues, fue entretenimiento y ustedes van a ver los parques temáticos en Estados Unidos, estos de Disneyland, que tienen un montón de aparatos que a usted lo hacen sentir que está en un lugar subreal, ¿verdad? Y ahí, pues, explicación con sus compañeros de todos los tipos, que la inmersiva, que la no inmersiva, ¿verdad? Viendo y creando esas sensaciones en el ser humano de cosas que él mira pero que realmente no existen, ¿verdad? Y el Internet de las cosas, el IoT, que es una cuestión que ya vamos a ver en la pantalla siguiente, ¿verdad? ¿Cuántos dispositivos ahora están conectados? Aquí yo les voy a dejar de tarea que ustedes, no sé si alguna vez alguien vio los sónicos, ¿verdad? Los sónicos son unos muñequitos que salieron ya a tiempos, ¿verdad? Pero años, que yo les voy a recomendar, ahí ustedes le dan un clic, yo les voy a subir la presentación. De hecho, los diplomas están subidos aquí en los archivos de Teams para que ustedes lo vean después. Pero donde ustedes puedan ver, eso sí se lo voy a dejar para que lo vean ustedes en casa, donde ustedes ven cómo ideas que se escribieron en aquel entonces, por ejemplo, autos que vuelan, ¿verdad? Por ejemplo, robots que asean, eh, cosas bueno, usted aprieta un botón y sale comida, ¿verdad? Entonces, cosas que en aquel entonces escribieron estas personas dentro de esta serie, que incluyen inteligencia artificial, realidad virtual, hasta la videollamada en estos muñequitos que son de hace tiempo, pues las personas podían hacer videollamadas. Miraban los teles delgados, cosas que ahora sí existen. Entonces, ustedes ven la visión de los guionistas y de los escritores de esta serie de muñequitos. Eso se lo voy a dejar para que ustedes lo vean ahí en su casa y para que vean los cambios, ¿verdad? Y esas tecnologías modernas como están ahorita cambiando en nuestras vidas, ¿verdad? El IoT, pues como lo explicaron sus compañeros, conecta al mundo, pero conecta al mundo con un montón de dispositivos, ¿verdad? Esos objetos conectados que nos ayudan en casa, en nuestro trabajo, ¿verdad? En las plantas, por ejemplo, ¿verdad? En el tratamiento de las aguas, todas esas cosas que en países desarrollados, pues miramos ya cuestiones más avanzadas. Y lo dice la definición, ¿verdad? Que ahí está la bibliografía de donde encontré esa definición, que es de Doolittle,
¿verdad? Es la interconexión de dispositivos, dice, a través de una red, bien sea privada o pública o cualquier tipo de red, donde todos ellos pueden ser visibles e interactuar, e interaccionar. El tipo de objetos o dispositivos pueden ser cualquiera, desde sensores, dispositivos mecánicos, objetos cotidianos, como pueden ser el frigorífico, el calzado o hasta la ropa, ¿verdad? Ropa que le ponen procesador. Las ventanas ahora que cambian de color, ¿verdad? Cualquier cosa que pueda imaginarse podría ser conectada a Internet e interaccionar sin necesidad de la intervención humana. El objetivo, por tanto, es una interacción de máquina a máquina, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como M2M, ¿verdad? De dispositivos conectados a través de una red y donde también hay mucha relación de esos dispositivos con lo que nosotros vemos aquí, que es la nube computacional, ¿verdad? Ahora las cámaras usted no necesita un DVR, usted paga un servicio de nube y ahí están enviándole en el servicio de nube alertas de movimientos en su casa, en su trabajo, en la calle, donde sea, ¿verdad? Entonces, esta era la gráfica que les decía. Mire cuánto empezaron, ¿verdad? 6.3 que se conectaban. Estos son dispositivos conectados por cada año, del 2003, 2008, 2010. Vean ustedes ahorita en el 2020, 50 billones de dispositivos. Y estamos hablando de todo lo que nosotros conectamos, ¿verdad? Desde celulares, desde los Smart TV, desde los relojes, desde, ¿verdad? Aires acondicionados, todas esas cosas que nosotros conectamos a esa red, a esa nube, y lo hacemos a través de hardware y software, ¿verdad? ¿Cuál es el hardware y software? Que sus compañeros explicaron muy bien la parte legal de todo esto. En Honduras, por ejemplo, creo que la legislación de esto todavía está como en pañales, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros el hardware, ¿verdad? Como que necesitamos el software. ¿Y cuál es el hardware de la IoT? Pues todos esos sensores, ¿verdad? Todos esos dispositivos que tienen un procesador y se pueden conectar, ¿verdad? A una red. Y todos esos microcontroladores que le ponen hasta la ropa, ¿verdad? A todo le puede poner usted mi controlador y puede tener un control de apagado y de encendido, de conectar y desconectar, ¿verdad? Pero también se necesitan las aplicaciones, que es el software, ¿verdad? Se necesita el procesamiento de datos, se necesita la adquisición de datos, ¿verdad? Y se necesita la cosa, dice ahí. Los sensores, pues hay de varios tipos, ¿verdad? Sensores de proximidad, de temperatura, de magnético, de sonido, de presión, de iluminación, ¿verdad? De tacto, todo ese tipo de microinterruptores de encendido, de apagado, ¿verdad? De control, de volumen, todas esas cosas, ¿verdad? Los sensores son el hardware más crítico en las aplicaciones de IoT y se utilizan para recuperar información del entorno. Estos sistemas están compuestos por módulos de administración de energía, RF, módulos de energía y sensores. Hay muchos de estos que inclusive tienen alimentación de energía solar, la comunicación de Wi-Fi, Bluetooth, transector, BAW, duplexer, y es administrada por un módulo de RF, ¿verdad? Los microcontroladores, que es un dispositivo o circuito integrado, ¿verdad? Dedicado a ejecutar una sola tarea y ejecutar una aplicación. Contiene periféricos programables, contiene una unidad de memoria programable, ¿verdad? Todos esos microcontroladores que nosotros encontramos dentro de cada una de las cosas que se conectan a esa red. Se necesitan otros dispositivos, tales como los gateway, ¿verdad? Esos gateway que son especializados para el Internet de las cosas, los hub siempre, los switch y todas esas cosas siempre, todo ese hardware de redes que se necesita para conectarse.
Entonces, y las aplicaciones de IoT, todas las aplicaciones que tienen ciertos puntos en común, o bloques de construcción, las cosas adquieren datos y esos datos también son procesados, ¿verdad? Y son los componentes básicos de las aplicaciones IoT. También necesitamos la cosa. Está completamente integrada en el dispositivo inteligente, en muchos productos de IoT que se van y que se van fabricando. Las bombas de agua, el vehículo autónomo, ¿verdad? Todos esos dispositivos inteligentes que se van creando y se van haciendo populares cada vez en la industria, como los mencionaban sus compañeros, los asistentes como Alexa, Lisa, ¿verdad? Los chatbots, todas esas cosas que cada vez vamos viendo en la cosa, ¿verdad? Bicicletas, dice, autos, camas, ¿verdad? Ventanas, lentes, todo eso, a eso se refiere con la cosa. La adquisición de datos, pues es un módulo, es un software, ¿verdad? Que va adquiriendo a través de esos sensores las señales, los datos, como les decía, de temperatura, de vibración, ¿verdad? De todo ese tipo de sensores que capturan esos datos. Y pues estos se van adquiriendo y sumando en una base de datos. En esa base de datos que después viene el procesamiento de los mismos. Y esos procesamientos se hacen a través de ciertas aplicaciones y pues los almacena después con software, que es un software digamos nosotros, de negocios inteligentes, empiezan a estudiar, a analizar esos datos, ¿verdad? Y hay un montón de políticas, por ejemplo, los comportamientos de cada uno de los seres humanos. Eso se estudia y empiezan a crear más cosas, ¿verdad? Y empiezan a agarrar esa información, pues, para estrategias de ventas de mercado y para un montón y montón de cosas que se pueden hacer ya incluida esa información dentro de las bases de datos. Todos los proveedores de hardware de IoT, ¿verdad? Pues ustedes encuentran varios, ¿verdad? Desde Amazon, desde los dispositivos de Apple, ¿verdad? Y ahora muchos, ¿verdad? ¿Y qué utilizan? Adafruit, Arduino. El que nosotros conocemos más aquí es el Arduino, el Lantronix, el Express, If, entonces todos esos software que le ayudan a conectar esa cosa, ¿verdad? Y automatizar con la ayuda de los microcontroladores ese software. Bueno, hasta ahí, pues el asunto de, como les digo, les dejo de tarea que les voy a colocar ahí la presentación, que ustedes vean un poco de nosotros aquí le llamábamos los sónicos, pero en Estados Unidos creo que eran los JSON, ¿verdad? Y para que vean ustedes, hay un montón de cosas que esos muñecos fueron tan visionarios, ¿verdad? Que ahora usted los encuentra. Hay cosas que usted encuentra. ¿Preguntas hasta ahí? Ese video lo va a subir ahí al campo, ¿verdad? Sí, ahí lo vamos a subir. Ok. Bueno, ahí un mensaje nada más. Valores y principios familiares es el pilar del ejercicio profesional. Y al final, ustedes saben que todavía estamos con las medidas de bioseguridad. Aquí no cabe el cansancio en este aspecto de la salud. Y es porque me faltó la O ahí, miren. Y es por lo mismo, ¿verdad? Porque la pandemia, el virus todavía anda afuera, eso no se ha ido. Más bien hay nuevas cepas, así como le dicen el término científico, que es normal también, es normal que estas cosas muten, pero que tenemos que seguir nosotros con todas las medidas de bioseguridad,
la mejor medida es que no salga de casa, pero a veces no se puede y pues hay que salir con toda la protección. El distanciamiento, que a ustedes les cuesta, yo sé que les cuesta, ¿verdad? Pero hay que mantener la distancia. Pues yo sé que todo el mundo la estamos pasando mal porque los humanos somos seres sociales, ¿verdad? Y necesitamos pues de amigos, de familiares, pero no es el momento, ¿verdad? No es el momento. Tengan paciencia. Ok, ¿tienen alguna duda al respecto? Porque si no, yo les había pedido a ustedes que, bueno, yo me imagino que ya están viendo el escritorio. Voy a ver si de una vez ya... Yo les había pedido a ustedes que instalaran dentro de su computador, de su celular, ¿verdad? Los que no tienen computador, porque sí, ¿verdad? Ahí no crean, si no, no todos, ¿verdad? Tenemos la disposición de tener una computadora en casa. Pero todavía se puede, porque dentro del celular hay una aplicación que se llama Pseudocode. Ese Pseudocode, pues, nos ayuda también a crear eh, las técnicas, una de las técnicas de programación, que es pues la metodología. Metodología de la programación, que es la clase, o fundamentos de programación, que es la clase que ustedes van a llevar después y que ven ustedes en el campus, es la que sienta las bases del desarrollo de software, ¿verdad? Ahí aprendemos y desaprendemos o volvemos a repasar. ¿Por qué les digo yo las tres cosas? A veces aprendemos metodologías que no son las más adecuadas, digámoslo así, ¿verdad? A veces no las sabemos, porque somos bachilleres en ciencias y letras y no sabemos las metodologías. Y a veces sí se han aprendido de manera correcta. Entonces, abarcamos las tres opciones. Entonces, no sé si ustedes vieron el video de las técnicas, porque era una de las cosas que tenían que hacer, verlo, ¿verdad? Pero bueno, metodología de la programación sienta las bases porque quiero entrar al campus. Me imagino que sí lo están viendo porque pues uno cuando comparte aquí lo comparte todo. En el campus, ahí ustedes van a ver un poquito lento el campus. ¿Saben lo que me gusta de Teams? Lo que me gusta de Teams es, al final nos da una lista de la conexión de cada uno de los estudiantes. Eso siempre me ha encantado de Teams. Lo que pasa que exige más recursos. Pero bueno. Entonces ahí tienen en la tercera unidad, que vean ustedes, antes de entrar a la tercera unidad, vaya, me salí de lo que iba a mostrarles. Pero es igual. Aquí, ustedes ven, dice planeando, diseñando, codificando y probando, ¿verdad? Eso es lo que hace usted con lo de la clase de metodología. Ustedes ahí tienen una tarea, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver, pues es un poco de lógica matemática, ¿verdad? Que ya vamos a ver esa presentación. Y después ustedes van a hacer un mapa conceptual de los paradigmas de programación. ¿Qué son los paradigmas? Y aquí les dice, leer para elaborar el mapa conceptual. Pero los paradigmas, señores, son los estilos, las formas que hay de programar. Y cada persona escoge un estilo bajo un paradigma, ¿verdad? Escogemos un paradigma el cual utilizar, ¿verdad? Ahora bien, bajo ese paradigma,
nosotros en la clase de metodología de la programación, que es la que vamos a ver, ¿verdad? Utilizamos el paradigma de programación estructurada. ¿Por qué? Porque es uno de los paradigmas que desarrolla lógica. Y la clase que ustedes van a llevar después de introducción es la de fundamentos de programación. Y lo que nosotros necesitamos es el desarrollar lógica de programación, ¿verdad? Después hay una presentación, pues, de las técnicas. Y van a leer ustedes este documento en esta semana. Y la fecha estaba confundida porque era para el 7 y creo que ahí decía el 4, pero ya la cambiamos, ¿verdad? Y lo que van a hacer es leer esta documentación y hacer un mapa conceptual. Ustedes pueden consultar de internet, ¿verdad? Después tenemos lo que es la lógica matemática. Y vamos a ver si me permite, si todavía ustedes lo están viendo. La matemática es la base de la informática, ¿verdad? Aunque mucha gente me puede decir a mí aquí, licenciada, pero es que a mí no me gusta la matemática. Es muy diferente porque de repente usted me puede decir, es que a mí no me gusta la metodología que utilizamos en nuestro país para enseñar la matemática, que eso es distinto, ¿verdad? A todos, de alguna forma en la vida, nosotros utilizamos la matemática para sumar, para los puestos en la pulpería, para el cálculo de las distancias, para todo, hasta para adquirir la nota que estamos nosotros aquí en la clase. Utilizamos la matemática, ¿verdad? Entonces, la matemática es base para la informática, ¿verdad? Y hay ciertas carreras, como me dicen, licenciada, pero es que mire, una de las diferencias de los ingenieros de sistemas y los licenciados de informática es que llevan un montón de matemática. No, sí, nosotros también llevamos matemática, pero aplicada. Y de hecho, cuando usted hace software, usted aplica todas esas fórmulas, ¿verdad? A todos los procesos que hay ahí. Y como les digo, ustedes van a ir a trabajar. A mí, por ejemplo, me tocó trabajar en el área de salud, ¿verdad? Oigan, un montón de fórmulas que yo desconocía. Entonces, y ahí va uno, ¿verdad? Va uno estudiando, o sea, poniéndole los procesos y poniéndole los programas, ¿verdad? A mí me tocó construir unas aplicaciones para unas constructoras de ingeniería, de cuánta arena se necesitaba para hacer una pared, el cemento, los ladrillos. Óiganme, ahí también se aplica matemática y fórmulas. Entonces, uno las va estudiando. Ahora, en la universidad y en el colegio nos sentan, ¿verdad? Esas bases, esos fundamentos. Entonces, también muy relacionado, ¿verdad? Con lo que es lógica matemática. Y lo primero es, porque ustedes a cada rato pasan usando, sí, es lógico. Eso es una costumbre de todos los informáticos, ¿verdad? Pues le dice, oíme, ganó tal equipo en la liga, mira que sacó el primer lugar. Sí, hombre, era lógico. Y empezamos nosotros a utilizar esos términos. ¿Pero qué es la lógica? La ciencia que estudia el proceso de razonar. Razonar es ordenar ideas, ¿verdad? La lógica de programación es la pieza fundamental en la que se basa la labor del programador. Y vemos otra vez, ¿se acuerdan que vimos la vez pasada qué hace el jefe o el CEO de IoT? Coordinar todas las actividades de todos los subalternos, pero el que es jefe tiene que tener idea de lo de desarrollo, tiene que tener idea de redes, tiene que tener idea de virtualización, tiene que saber de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a dirigir personal. Ese personal que son expertos en esa área. Pero quien lo dirige también tiene que tener conocimiento de ello, ¿verdad? De administrador de sistemas operativos, tiene que saber de todo un poco. Entonces, ¿y eso qué se lo va a dar? Pues la experiencia. Pasó por arquitecto de software, el hombre fue soportista, entonces eso se lo da la experiencia. Bueno, entonces la lógica, y nosotros estamos hablando aquí
de uno de los profesionales, que es el codificador, el programador, ¿verdad? El que hace los sueños realidad. Ese es el encargado de esta parte de esta área de la informática. Entonces, decimos que la lógica de programación debe ser parte fundamental de la labor de un programador. La lógica es la capacidad inherente del ser humano. La lógica de programación debe aprenderse y ejercitarse si se desea iniciar una carrera como desarrollador de software, ¿verdad? Para esa lógica, para desarrollar esa lógica, nosotros lo hacemos a través de la práctica. No puede hacerse más que a través de la práctica. Y desde ya me indica decirles que, por ejemplo, metodología de la programación es un montón de práctica. Perdón, montón de práctica. Y ustedes de repente van a escuchar comentarios, ¿verdad? En las redes, porque ustedes siempre leen las recomendaciones de sus compañeros o preguntan, ¿qué tal es fulano para la clase? ¿Verdad? Y pues entonces ahí les va a decir, no, es que ahí da mucha tarea. Es que la única manera, miren, yo les digo a los alumnos, a mí me encantaría ser como Bond, ¿cómo es que se llamaba el de Harry Potter? El viejito aquel de barba, ¿verdad? Donde ponía los pensamientos en una pila y venía Harry Potter y metía la cabeza, ¿verdad? Y miraba todos los pensamientos. Oye, hombre, eso sería fabuloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la única manera de adquirir lógica de programación, señores, es practicando todos los días, ¿verdad? No hay otra manera, yo no puedo agarrar mis pensamientos y ponérselos a ustedes. La lógica de programación se desarrolla de manera individual, ¿verdad? Y hay cada persona, por eso la clase es un poquito complicada de darla, y también un poco complicada de recibirla. Es una cantidad de ejercicios de desarrollo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esa clase? El objetivo de la clase es el desarrollo de lógica de programación y el conocimiento de las estructuras básicas, fundamentales que se necesitan para aprender a programar. Esos son los objetivos que cumple esa clase. Entonces, ¿qué es un silogismo? Es el razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de dos premisas, ¿verdad? Entonces, si estoy medio, ¿verdad? Con la temperatura de 38, me siento con dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué concluye? Pues de repente me voy a enfermar o estoy enfermo, ¿verdad? Entonces, esos silogismos uno los va ensayando a medida se le van presentando enunciados o problemas, ¿verdad? Claro, nuestros problemas están orientados, y ahí la diferencia, a la parte operativa, administrativa de una empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos licenciados en informática, la cola administrativa, ¿verdad? Y vamos a trabajar para las organizaciones, a implementar plataformas tecnológicas de hardware, de redes, ¿verdad? De software, orientados a las empresas. Esa es nuestra orientación y ese es nuestro perfil. Entonces, los enunciados que nosotros empezamos con enunciados básicos. Vaya, sume dos números. Vaya, mire, necesito un programa que calcule la suma de los números pares, la suma de los números impares. Esos son enunciados. Esos enunciados, ¿verdad? Son una exposición breve de un problema. Se establece en ese problema interrogantes, cosas ya dadas, imperativas, ¿verdad? Cosas ya declaradas como verdaderos o falsos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué son los silogismos? Ejemplos que tenemos aquí. Nosotros llegamos a conclusiones de acuerdo a lo que le dice ahí aquí en la presentación. Aquí le dice un silogismo,
está formado de dos premisas y una conclusión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos premisas. Dice, todos los perros son mamíferos. Y después le pongo, Fido es perro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Ah, pues Fido es mamífero, ¿verdad? Abajo, Fido es perro. Todos los perros son mamíferos. También yo tengo dos, ¿verdad? Dos premisas. ¿Y cuál es mi conclusión? Ah, bueno, Fido es mamífero. Visto de otra forma, ¿verdad? Y es las diferentes formas que pueden expresarse los seres humanos. Todos los perros son mamíferos. Fido es mamífero. Entonces, miren, Fido es perro. Entonces, puedo concluirlo. Por aquí hay un montón de ejemplos. Dice, toda violencia es deplorable. Algunas protestas son violentas. Algunas protestas son deplorables. Entonces, hay muchos silogismos y ahí les di un ejemplo que de repente ustedes pueden decir, sí, miren, eso tiene un razonamiento lógico. Ahí les puse un ejemplo que ya se lo voy a enseñar. Siempre que como frutas me mareo. Siempre que me mareo, vomito. Entonces, la conclusión es, siempre que como fruta, vomito, ¿verdad? Porque la persona está diciendo, cuando me mareo, vomito. Ninguna persona respira dentro de un líquido. El agua es un líquido. Ninguna persona respira dentro del agua. Pero vean en la siguiente. La siguiente es un poco confusa. Algunos militares son psicópatas. Algunos suecos son militares. Algunos suecos son psicópatas. ¿Verdad? A veces confunden ese tipo de cosas, pero son las conclusiones que se llega de acuerdo a dos premisas. ¿Verdad? Entonces, esas premisas pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Y es ahí donde saca usted de las verdaderas, me faltó la R ahí, pero bueno. Conclusiones que usted empieza a sacar y esto es la manera que va uno desarrollando lógica, ¿verdad? ¿Cuándo es falsa la premisa? Cuando no representa la realidad. ¿Y cuándo es verdadera? Cuando representa la realidad. Cuando la premisa es incorrecta, cuando no se proporcionan todos los datos y los elementos para inferir la conclusión, ¿verdad? Entonces, uno no puede hacerlo. Eso es incorrecto. Yo no puedo decir si es falso o es verdadero, si yo no tengo todos los elementos. Por ejemplo, el chisme, ¿verdad? Cuando emitimos chismes y nosotros no tenemos todos los elementos, ahí pueden ser, esas premisas pueden ser incorrectas, ¿verdad? Las correctas es que nosotros nos proporcionan todo. Nosotros tenemos absolutamente todo. Vaya, por ejemplo, reprobé la asignatura. ¿Y por qué decís que la reprobaste? Porque en la primer parcial obtuve 40, en el segundo 20 y el último hice 5. Ya tengo todas las premisas. Eso ya puedo inferir yo, ya me quedé en la clase. ¿Verdad? Pero tengo todos los datos. Ahora si solo tengo la primera nota y en la primera nota tengo 40 y yo digo, me quedé ya en la clase. Eso, ¿verdad? No, es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo no tengo todos los datos, ¿verdad? Y aquí están bien calladitos ustedes hoy. Nadie. Estamos cansados todavía. Sí, ¿verdad? Ok. En los ejercicios, estos que están acá, por ejemplo, dice, coloque en la línea de la izquierda la letra B, F, C o I. Por ahí estamos diciendo, todos los gatos son mamíferos. Misifus es perro. Misifus maulla. ¿Cómo le pondrían ustedes a esto? ¿Verdadero, falso, correcto o incorrecto? Incorrecto. A ver, ¿alguien más? Incorrecto. Incorrecto también. ¿Alguien más?
Incorrecto. Incorrecto, dice. Misifus es perro. Vamos a ver, eso es falso. Todos los gatos son mamíferos, dice. Esta dice, Misifus maulla. Eso es falso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí le digo, Misifus es perro. Ahora bien, nos confunde. Porque el Misifus es un nombre generalmente de gato. Por eso nos confunde. Y en muchas cosas, ahí, por ejemplo, escribe un silogismo de tipo B o correcto, ¿verdad? Los seres vivos respiran. Los humanos son seres vivos. Los humanos respiran. Y vemos que es correcto, ¿verdad? Ese sí es correcto. La conclusión que puse aquí, en la primera, es falsa. ¿Por qué? En primer lugar, porque el misifus es perro y los perros no maullan, ¿verdad? En este caso, pues es correcto. ¿Por qué? Porque las dos premisas, todos los seres vivos respiran, los humanos son seres vivos, los humanos respiran. Eso es correcto. Y entonces vemos todos estos ejercicios que ustedes inclusive en el examen de ingreso a la universidad les pusieron a ustedes ejercicios de lógica. Y también los ponen a leer un texto y les hacen preguntas de ese ejercicio. Todo eso es comprensión, señores, ¿verdad? Y eso, señores, no lo aprendemos en el transcurso de la vida, ¿verdad? Desde lo básico, desde el kinder, hasta que llegamos, bueno, sí, de hecho yo siempre les he dicho, hay muchas personas que dicen, no, que el examen de la universidad, sí, el examen de la universidad lo que mide es lo que usted aprendió en sus niveles escolares anteriores. Eso es lo que mide, ¿verdad? Eso es lo que realmente mide. Y ustedes van repasando y van viendo, si esto yo lo vi, esto yo lo vi. Bueno, escriba un silogismo de tipo I. Incorrecto. Todas las aves vuelan. Perfecto. Las aves tienen alas. Muy bien. ¿Verdad? Las palomas vuelan. ¿Qué es eso? ¿Es verdadero o es incorrecto? Yo creo que es incorrecto porque no todas las aves vuelan. Pero la conclusión le está diciendo abajo, las palomas vuelan. Ahora, si yo le digo en esa conclusión, los pingüinos vuelan, ahí sí sería incorrecto, ¿verdad? No, acuérdense que ahí en ese caso no tengo, todas las aves vuelan, estamos bien, lo sabemos. Las aves tienen alas, todas tienen alas. Ahora abajo le está diciendo la conclusión, las palomas vuelan. Eso es verdadero, no es correcto, pero es verdadero. Ahora, si yo le pongo ahí, los pingüinos vuelan, ahí sí sería incorrecto. ¿Me explico? Acuérdense que es la conclusión, lo que esté en el triangulito es la conclusión. Entonces, sí, es cierto, ahí dice, todas las aves vuelan, no todas las aves vuelan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí están los pingüinos que no vuelan. Eso es un ejemplo. Son aves, pero no vuelan. Entonces, por eso no podemos decir que es correcto. La conclusión dice, las palomas vuelan, es verdadero. ¿Verdad? Pero no todas las aves vuelan. Y lo que nos estamos refiriendo, y como dijo el compañero, no todas las aves vuelan. ¿Verdad? ¿Me explico? Ok. Entonces, vemos aquí que la lógica de la programación es la habilidad de pensar de manera razonada. ¿Y qué es razonar? Dijimos que es ordenar de manera sistemática, ¿verdad? Eso nos hace realizar
algoritmos abstractos y soluciones a problemas de negocio susceptibles a la programación. Todo dentro de una empresa se puede automatizar, se puede programar, ¿verdad? Ahora, en la vida hay cosas que no se pueden programar. Deme un ejemplo usted de algo que no se pueda programar en la vida. ¿Qué cosas no podemos programar en la vida? ¿Un ejemplo? Si decimos que programar es codificar, es hacer software. ¿Es hacer software qué? Un software que le lleve la contabilidad, un software que le lleve cada uno de los saldos, de los cheques, de los retiros, de los depósitos, de las notas de crédito, ¿verdad? Y que le diga un saldo al final. Un software que le ayude a conectar su computadora a su televisor. Un software que esté una app en el celular que le cuente los pasos que ha dado usted en el día, ¿verdad? ¿Qué cosas no se puede programar? ¿Algo que se les ocurra? ¿Qué software no se, qué cosa no se puede programar? A ver, díganme. Ya puse un ratito la cámara nada más para. ¿Qué software, qué cosa no puede programar? No se les ocurre nada. Los sentimientos, por ejemplo. Nosotros no podemos programar que alguien nos ame, ¿verdad? O que nos quiera mucho, o que sea el mejor amigo, ¿verdad? Los amigos también ahí tienen defectos, entonces no siempre van a ser siempre los mejores, ¿verdad? Los padres tenemos defectos, ¿verdad? Para ustedes de repente, todos los padres queremos que los hijos no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido. Y de repente a ustedes no les parece, por ejemplo, que no los dejen salir o que no les proporcionen, es que en la medida de las posibilidades. Los sentimientos no se pueden programar, ¿verdad? Todo se puede programar, menos sentimientos, revivir a las personas, por ejemplo, eso no se puede programar tampoco, ¿verdad? Hay varias cosas que no pueden ser programadas. O venir y decir, como Matrix, ¿se acuerdan? ¿Ustedes alguna vez vieron Matrix? Que a la persona le incorporaban un programa y que ya el hombre sabía manejar helicópteros. O, o aquella, un arma y que ya la mujer después de haber leído el código ya sabía manejar armas. No, eso no se puede, ¿verdad? Usted tiene que pasar por un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Como que le ponga ya un código y que yo se lo ponga en su cerebro y que ya pueda usted hacer programas, ¿verdad? Esas cosas no se pueden programar. Pero bueno, continuamos. Entonces, es la habilidad de pensar de manera razonada, sistemática, ordenada, que nos hace capaces de inferir algoritmos abstractos y soluciones a problemas, ¿verdad? Esos principios de elaboración de enunciados son todo lo que nosotros venimos y desarrollamos. Y aquí les pongo un ejemplo, así rápidamente. Elabore los enunciados requeridos para el cálculo de la edad de una persona. ¿Y usted cómo hace el cálculo de una edad? Ah, bueno, veo el año actual, ¿verdad? Y le resto el año de nacimiento y no se calcula así, ¿verdad? De una vez porque de repente depende si el cumpleaños fue antes o fue después, ¿verdad? Pero bueno, usted dice, ah, bueno, esa persona tiene 30 y pico de años, ¿verdad? Así lo infiere, restando. Entonces, o anda más o menos aproximadamente en 30 y 35 años, o así, ¿verdad? Así. Entonces, pero realmente usted necesita hacer un montón de validaciones. Primero, la edad debe expresarse en años, meses y días. La edad en años no debe ser menor que 0
La de en meses no puede ser menor que 0. Vea todo lo que tiene que tomar en cuenta el proceso. Para calcular la edad se debe restar la fecha de nacimiento de la fecha actual. La fecha debe descomponerse en años, en años de fechas y días. Se debe empezar a comenzar a restar los días. Si el día de nacimiento es mayor al día actual, debe solicitar un mes expresado en días a los meses de la fecha actual, con lo que se le suman 30 días al día actual y se resta un mes al mes actual. En segunda instancia, deben restarse los meses. Si el mes de nacimiento es mayor que el mes de la fecha actual, debe solicitar un año expresado en meses a la fecha actual, con lo cual se suman 12 meses al mes actual y resta un año al año actual. Finalmente, resta los años, ¿verdad? Y ahí obtiene el cálculo de la edad. Es necesario ingresar la fecha de nacimiento y la fecha actual. La fecha actual y de nacimiento deben ingresarse en 3 números, ¿verdad? Expresando año, mes y día. La fecha de nacimiento nunca debe ser mayor que la fecha actual. Un año tiene 12 meses. Tengo que tomar en cuenta que hay meses que tienen 28, 30, 31 días. Tengo que tomar en cuenta los años bisiestos, ¿verdad? Tengo que tomar en cuenta los meses del año pueden ser de 1 a 12. Tengo que tomar en cuenta que el mes puede tener valores de 1 a 31, dependiendo si es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Vean ustedes, yo les puse el enunciado a ustedes, les digo, calcule la edad. Óigame, pero todas estas cosas que usted tiene que tomar en cuenta. Entonces, estos son los procesos que nosotros hacemos, señores. Nos dan un montón de enunciados, de problemáticas. ¿De dónde surge el software? De ideas, porque alguien llega al departamento de informática y miren, esta cosa es muy repetitiva, esta tarea de ustedes, háganme un software, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió? La contabilidad, la gente se estaba hasta 3 meses para sacar un balance general, ¿verdad? Se desvelaban enormemente y después llegó la necesidad. Hagamos un sistema de contabilidad que diariamente les dé más bien a las personas el balance general, la balanza de comprobación, el estado de resultado, todo ello.